A veces nos levantamos sintiendo que el día ya viene pesado. Ni siquiera hemos abierto los ojos completamente y ya hay pensamientos grises, preocupaciones que nos madrugan, sombras que se sientan en la orilla de la cama. Pero ahí, justo en medio de esa neblina emocional, Dios quiere hablarnos, no con ruido, sino con verdad. Hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe con todo tu corazón esta oración en los comentarios. Señor, convierte mi dolor en bendición. Amén. No como una frase automática, sino como un acto de fe, que al escribirlo, algo en ti se suelte, algo se entregue, algo se abra, que no sea solo letra, sino un grito del alma. Esa frase, escrita desde el fondo de tu corazón, puede activar lo que solo Dios puede hacer. Transformar la herida en propósito, el llanto en testimonio, el silencio en canción. Vamos juntos a sumergirnos en este mensaje para poner nuestra mente en la mente de Dios. Hay días en que el miedo parece tener vida propia. Se infiltra en tu habitación por las grietas de tus pensamientos y se sienta en la cama contigo, susurrando que no vas a poder, que te van a fallar otra vez, que todo esfuerzo será en vano. Es un miedo que no se grita, pero que pesa, que te aprieta el pecho y te roba la voz. El Salmo 27 no comienza con evasivas ni explicaciones. Comienza con una afirmación poderosa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando lees eso, algo dentro de ti debería temblar, no por miedo, sino por reverencia, porque no es cualquier voz la que habla, es la voz del que creó la luz misma. Si Él es tu luz, entonces no hay oscuridad que pueda ocultarte. Si Él es tu salvación, entonces no hay abismo que te pueda tragar. El miedo paraliza, sí, pero la presencia de Dios levanta. Y cuando el corazón aprende a reposar en esa verdad, el temor pierde su poder de arrastre. La luz no es solo un concepto espiritual, es una promesa activa, un escudo encendido, una lámpara que camina contigo. La confianza que levanta no se basa en lo que ves, sino en quien te sostiene. Tú puedes estar rodeado de amenazas, de traiciones, de noticias que desgarran, pero si tu alma se ancla en la certeza de que Dios está contigo, entonces verás lo invisible sosteniéndote en medio de lo insoportable. La fe no niega la realidad del miedo, pero le recuerda quién manda. Es una decisión diaria decir, hoy no camino solo, hoy no decido desde el pánico, hoy no actúo desde el temor. Y esa decisión no nace de tu fuerza, sino de tu comunión. Cada vez que oras, estás haciendo un pacto con el cielo para vivir desde la confianza. Cada vez que repites el Salmo 27 como quien bebe agua en el desierto, estás recordando a tu espíritu que el miedo no tiene la última palabra. La luz ya fue encendida, la salvación ya fue dada. Y aunque el temor vuelva a tocar la puerta, ahora sabes que Dios ya está en la sala, y cuando Él está, todo cambia. Cuando David escribe, ¿de quién temeré?, no lo hace desde un palacio seguro o un campo tranquilo. Lo escribe desde la experiencia de haber sido perseguido, traicionado, rodeado por la oscuridad real. Y aún así, declara que Dios es su luz. No dice que tiene luz, dice que Dios es su luz. Hay una diferencia inmensa. Tener luz es poseer algo momentáneo, algo que puede apagarse. Pero cuando entiendes que tu luz no depende de una fuente externa, sino que está arraigada en el carácter mismo de Dios, entonces puedes caminar incluso por los valles más oscuros sin perder el rumbo. ¿Quién puede contra mí?, se pregunta. No con arrogancia, sino con confianza nacida de intimidad. Es una pregunta retórica, una proclamación de autoridad espiritual. No importa cuántos se levanten, no importa cuán fuerte ruja el enemigo. Si Dios es tu luz, entonces no hay sombra que prevalezca, no hay rostro que te amenace, no hay informe médico que te paralice, no hay noticia económica que te derrumbe, porque la luz que te guía no viene de este mundo. Y esa luz, que es Dios mismo, no solo ilumina tu camino, también expone a tus enemigos. Donde hay luz, lo oculto sale a la superficie. Lo que parecía inamovible se tambalea. Lo que creías invencible se desploma.
El temor que te envolvía se desvanece cuando decides levantar tus ojos y recordar quién camina contigo. No estás enfrentando la vida solo, ni peleando tus batallas desde tu debilidad. Hay un Dios que va delante de ti, como fuego consumidor, como escudo invencible, como torre fuerte. Cuando el alma comprende esto, ya no ora desde el pánico, sino desde la autoridad. Ya no ruega con voz temblorosa, sino que declara con firmeza: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esa es la fe que nace de la experiencia con Dios. No una fe prestada, no una frase bonita del domingo, sino una convicción arraigada en cada cicatriz, en cada noche de lágrimas, en cada batalla donde viste a Dios defenderte cuando nadie más lo hizo. ¿Quién puede contra ti si Dios es tu luz? Nadie. Porque la luz no se apaga cuando Dios está presente. Se intensifica y alumbra hasta tus rincones más rotos. David no escribe desde la ausencia de conflicto. Él describe un escenario de guerra, de enemigos que se levantan, de amenazas reales. Pero en medio de todo eso hay una declaración que descoloca: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cómo se puede decir eso con honestidad? Solo alguien que ha probado la fidelidad de Dios en el campo de batalla puede hablar así. El alma que ha visto a Dios actuar cuando todos se han ido, canta incluso cuando los tambores del enemigo resuenan cerca. No es necedad, es confianza. No es negación, es adoración. El enemigo puede rodearte por fuera, pero no puede tomar el territorio donde habita tu fe. Y cuando esa fe canta, incluso en la angustia, el infierno se desconcierta. Porque no hay estrategia más poderosa que alabar cuando el miedo quería que lloraras. Dios no solo observa tus batallas desde lejos, Él prepara una mesa en medio de ellas. Imagina eso, una mesa servida mientras los enemigos aún están presentes. No esperó a que todo estuviera resuelto. Él te honra delante de quienes te humillaron, y cuando comes de esa mesa, comes paz, comes dirección, comes identidad. Cantar en medio del caos no es ignorar la batalla, es participar del banquete, es mirar al rostro de tu Padre y recordar que Él tiene el control. Por eso el alma puede cantar, porque el cántico no depende del silencio del enemigo, sino de la presencia de Dios. Y cuando Él está, incluso en la guerra, hay melodía, incluso en la amenaza hay certeza. No estás solo y tu cántico es un acto profético que declara: esta guerra no terminará con mi derrota, terminará con mi testimonio. Muchos buscan a Dios como quien corre a un refugio temporal, un escondite de emergencia para cuando la tormenta arrecia. Pero David habla de algo mucho más profundo. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No es una visita, es una residencia. No es una escapatoria, es un hogar. Habitar en la presencia de Dios no significa esconderse del mundo, sino vivir desde otra realidad. Es entender que más que solucionar tus problemas, Dios quiere ser tu lugar seguro en medio de ellos. Habitar es permanecer, es saber que no importa lo que pase fuera, dentro hay paz. Y esa paz no se logra con un rito ni con una fórmula. Se cultiva con una relación constante, con un corazón que ya no busca solo respuestas, sino al Dios de las respuestas. Habitar en su casa significa que todo en ti se alinea con su voz. Tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones se rinden a la atmósfera de su presencia. Ya no vives desde el miedo, sino desde la revelación. Y eso cambia todo, porque aunque el exterior tiemble, tú estás afirmado. Aunque las noticias digan lo contrario, tú habitas en la verdad de que Dios sigue sentado en el trono. Es por eso que David no pide riquezas, no pide venganza, no pide escape. Pide permanecer, porque sabía que lo único que sostenía su vida era esa conexión íntima con su Creador. Y tú también puedes habitar allí. No es para unos pocos, no es solo para pastores ni para los más espirituales, es para todo aquel que decide hacer de Dios su hogar y no solo su visita.
David no solo quiere habitar en la casa del Señor, quiere contemplar su hermosura. Eso no es religión, eso es relación. No busca un favor, busca su rostro. Y en ese acto de contemplar hay sanidad. Porque cuando tus ojos están fijos en la belleza del Creador, el caos pierde fuerza. La belleza de Dios no es solo estética, es restauradora. Es una belleza que no se mide con la vista, sino con el espíritu. Es esa sensación de paz que te envuelve cuando oras y sientes que el cielo te responde con silencio lleno de presencia. Es esa dulzura que sana las heridas abiertas por las palabras hirientes del mundo. Contemplar a Dios es el acto más poderoso para el alma herida. Porque su belleza te recuerda que aún hay esperanza, que aún hay propósito, que aún hay canción. Y cuando decides mirar a Dios más que a tus circunstancias, algo en ti empieza a ser reparado. No porque ignores lo que sucede, sino porque eliges ver desde una perspectiva más alta. La belleza del Señor no cambia lo que pasa afuera, pero transforma cómo lo vives por dentro. Tus emociones se ordenan, tu mente se alinea, tus temores se reducen, porque en su presencia hay plenitud, hay descanso, hay renovación. Muchos buscan escapes para no sentir, para olvidar. Pero contemplar a Dios no es escapar, es sanar, es permitir que su belleza invada tu interior y repare lo que nadie más pudo tocar. Y cuando eso ocurre, no vuelves a ver la vida igual. Ahora sabes que la verdadera medicina para el alma no está en huir del dolor, sino en contemplar al sanador. El alma humana detesta la incertidumbre. Queremos saber, controlar, planear. Pero muchas veces Dios nos lleva por caminos donde la única brújula es su voz. David clama, muéstrame, Señor, tu camino. No pide atajos ni explicaciones, pide dirección. Esa es la oración de los que han aprendido que sus pasos no bastan, de los que saben que la sabiduría humana es limitada y que solo Dios conoce el terreno completo. Pedir dirección no es señal de debilidad. Es acto de humildad, es reconocer que por más que hayas vivido, siempre necesitas que Dios te diga por dónde. Y en tiempos inciertos, esa oración se vuelve vital, porque cuando todo parece confuso, su voz se vuelve el faro. Y no se trata solo de saber qué hacer, sino de saber cómo hacerlo con el corazón correcto. Dios no guía solo los pies, guía también las intenciones. Hay decisiones que parecen correctas, pero si el corazón no está alineado, terminan dañando. Por eso David clama desde el alma, enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud. No quiere ir rápido, quiere ir seguro. No quiere acertar a toda costa, quiere agradar al Señor. Esa es la diferencia entre quien solo quiere salir del problema y quien quiere crecer a través de él. Cuando oras así, cuando pides dirección no desde la ansiedad, sino desde la confianza, Dios responde. Tal vez no con un mapa completo, pero sí con una palabra suficiente para el paso que sigue. Y eso basta, porque si Él guía, no hay camino equivocado. Para muchos, Dios es una opción de emergencia, una llamada de último recurso. Pero David nos muestra algo diferente. El Señor es su refugio constante. No acude a Él solo cuando está en problemas, habita en Él. Esa es la diferencia entre religión y relación. El que vive una religión visita a Dios de vez en cuando. El que tiene relación no puede vivir fuera de Él. El refugio de Dios no es una cabaña temporal, es una fortaleza firme. Cuando corres a Él, no es para esconderte del mundo, es para enfrentarlo desde otra posición. Es en ese refugio donde el alma encuentra sentido, donde las lágrimas encuentran consuelo, donde la mente se calma y el espíritu se levanta. Y lo más poderoso es que ese refugio no se cierra, no tiene horarios, no te exige méritos. Está abierto para el cansado, para el quebrado, para el que ya no tiene fuerzas. En su refugio no eres juzgado, eres restaurado, no eres ignorado, eres abrazado. Cada vez que acudes a Él, sin importar cuántas veces lo hayas hecho antes, su respuesta es la misma: brazos abiertos. Y eso cambia todo.
Porque ahora ya no huyes del dolor, corres hacia el refugio. Ya no buscas explicaciones, buscas su voz. Y cuando lo haces, encuentras más que protección, encuentras identidad. Descubres quién eres al estar con él, y eso, más que protegerte, te transforma. Hay heridas que no vienen de enemigos, sino de amigos. Dolor que no proviene del rechazo de extraños, sino del silencio de quienes decían amarte. David lo vivió. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Ese tipo de abandono deja cicatrices profundas, pero también revela una verdad gloriosa. Dios nunca abandona. Cuando todos fallan, Él permanece. Y no solo permanece, recoge. Esa palabra implica ternura, implica cercanía, implica restauración. Dios no observa tu abandono desde lejos, te recoge con manos firmes y corazón compasivo. En ese recogerte te afirma, te recuerda que vales, que perteneces, que eres amado. Y esa fidelidad divina no es teórica, se manifiesta en cada detalle, en ese abrazo que llegó cuando más lo necesitabas, en esa palabra que te levantó justo antes de rendirte, en esa provisión que llegó cuando pensaste que no habría cómo. Dios es fiel, incluso cuando no lo entendemos. Su amor no depende de tu desempeño. Su compromiso contigo no caduca con tus errores. Él es el Padre que permanece, la roca que no se mueve, la voz que no calla. Y cuando el abandono humano grita traición, la fidelidad divina responde con redención, porque aunque otros se alejen, Dios se acerca. Y no solo para consolarte, sino para restaurarte y prepararte para lo nuevo. Cuando tus pasos ya no te llevan a lugares de paz, es tiempo de pedir dirección. David no oculta su vulnerabilidad, no disfraza su necesidad con orgullo. Él reconoce que sus caminos no bastan, que su sabiduría no es suficiente. Por eso clama, enséñame tu camino, Señor. Esa oración no nace de la desesperación vacía, sino de la rendición plena. Solo quien ha probado la frustración de depender de sí mismo entiende el valor de ser guiado por Dios. Y cuando le dices al Señor, ya no quiero seguir por mi cuenta, estás abriendo la puerta al mayor de los milagros, vivir conforme a su voluntad. Porque seguir tu propio camino te puede llevar a puertas cerradas, pero seguir el camino de Dios te lleva a propósito, a paz, a plenitud. Y este acto de rendirse no es un signo de derrota, es un acto de sabiduría. Hay caminos que parecen correctos, pero terminan en dolor. Hay decisiones que parecen lógicas, pero rompen el alma. Por eso es tan vital que el corazón aprenda a depender, no de emociones, no de impulsos, sino de la voz que nunca falla. Pedir a Dios que enseñe su camino es invitarlo a ser más que un consejero, es coronarlo como Señor. Y cuando Él dirige, no solo te lleva por senderos de justicia, también te forma mientras caminas. Porque no se trata solo de llegar a un destino, sino de convertirte en alguien que refleja su carácter en cada paso. Que tu oración diaria sea esa: enséñame, Señor, porque ya entendí que si tú no guías, yo me pierdo, aunque crea que voy bien. En medio de la oración sincera, David reconoce que hay fuerzas externas que buscan su caída. Él sabe que no puede luchar solo, por eso suplica: no me entregues al capricho de mis adversarios. Esa súplica es un acto de dependencia absoluta. No confía en su espada, ni en su estrategia, ni en su poder. Confía en que Dios lo defenderá. Y eso es lo que muchas veces necesitamos recordar, que la justicia verdadera no viene de nuestras manos, sino de las de Dios. No se trata de pelear con nuestras propias fuerzas, sino de clamar con el alma rendida para que Él intervenga. Porque nuestros enemigos, visibles e invisibles, pueden planear, pero solo Dios permite. Y cuando Él dice, hasta aquí, nada ni nadie puede seguir. Y ese capricho de los enemigos no solo representa ataques físicos, sino también críticas, traiciones, juicios injustos. Muchas veces queremos responder con la misma moneda, defendernos a toda costa. Pero cuando confiamos en Dios como nuestro defensor,
Aprendemos a guardar silencio y esperar su acción. Él ve lo que nadie ve y actúa en el momento exacto. Tal vez ahora sientes que la injusticia está ganando, que tus enemigos están por encima. Pero no olvides que el Dios que te cuida también es juez, y su justicia es perfecta. No se deja manipular, no se retrasa, no se equivoca. Cuando oras como David, no estás mostrando debilidad, estás proclamando confianza. Le estás diciendo a Dios: tú eres mi escudo. Tú peleas por mí, no me dejes caer en las manos de quienes quieren destruirme, porque mi vida está en las tuyas. David declara que verá la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No lo dice después del milagro, lo dice antes. Esa es la esencia de la fe verdadera, creer antes de ver. Muchos esperan señales para tener esperanza, pero la fe opera al revés. Primero cree, luego ve. No porque sea magia, sino porque es confianza activa en la fidelidad de Dios. Esa fe que se levanta cuando todo alrededor grita lo contrario. Esa fe que susurra: Dios es bueno, en medio del diagnóstico, en medio del abandono, en medio de la noche. Porque creer es plantar una bandera en el campo de batalla y decir: aquí Dios reinará, aquí Él mostrará su gloria. Y aunque no haya evidencia externa, el alma se anticipa al milagro. Y cuando vives así, empiezas a ver cosas que otros no ven, porque los ojos del alma se abren. Ya no te defines por lo que falta, sino por lo que crees. Ya no te aplasta la espera, te fortalece, porque sabes que tu fe no está basada en ilusiones, sino en promesas eternas. Verás la bondad del Señor. Tal vez no como pensabas, tal vez no en el tiempo que esperabas, pero la verás en la reconciliación inesperada, en la provisión exacta, en la paz que no se puede explicar. Esa es la herencia de los que creen. Porque la fe no solo transforma lo que esperas, también transforma a quien espera. Y cuando ese milagro llegue, sabrás que no fuiste tú quien sostuvo la fe. Fue la fe, nacida en Dios, la que te sostuvo a ti. Esperar es una de las pruebas más duras para el alma, porque la espera confronta tu impaciencia, tu necesidad de control, tu desesperación por resultados. Pero David nos enseña que la espera también puede ser escuela. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. La espera no es un castigo, es una oportunidad. Mientras esperas, Dios trabaja en ti. Fortalece lo que estaba débil, sana lo que estaba roto, reordena lo que estaba fuera de lugar. Y aunque nada cambie afuera, todo empieza a cambiar adentro. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando llega el milagro, sino mientras esperas con el corazón abierto. Es allí donde la fe madura, donde el carácter se forma, donde la intimidad con Dios se profundiza. Muchos se desgastan esperando porque creen que Dios está tardando. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él no llega tarde, llega justo cuando su propósito lo requiere. Y mientras tanto, Él no está en silencio. Él está preparando el escenario, alineando las piezas, formando el corazón. La espera no es pasiva, es un terreno fértil donde la confianza echa raíces. Y cuanto más esperas, más conoces al Dios que prometió. Porque no es solo lo que esperas, es con quién esperas. Y si Él está contigo en la sala de espera, entonces ya tienes más que suficiente. Porque su presencia te renueva, su voz te afirma, su amor te sostiene. Y así la espera se convierte en altar, no en tortura. En lugar de frustración, se vuelve espacio sagrado donde Dios moldea a sus hijos. Cuando la batalla se extiende y la respuesta no llega, muchos intentan convencer a Dios, convencer a otros, convencerse a sí mismos. Llenan su mente de argumentos, de explicaciones, de justificaciones. Pero David no se apoya en argumentos. Él se enfoca en el corazón. Aliéntese tu corazón, escribe. No dice entiende todo, ni encuentra una lógica. Dice aliéntate, porque en tiempos de lucha no necesitas más razonamientos, necesitas más fe. No necesitas más detalles, necesitas más presencia.
Fortalecer el corazón es elegir confiar cuando no puedes calcular. Es abrazar el misterio sabiendo que Dios sigue siendo bueno. Y esa fortaleza no nace de ti, nace del Espíritu que vive en ti. Cuando fortaleces el corazón, puedes avanzar aún con preguntas sin respuesta. Puedes adorar aún con lágrimas. Puedes creer sin ver, porque entiendes que tu esperanza no depende de que todo encaje, sino de que Dios está contigo. Fortalecer el corazón es dejar de buscar razones y empezar a buscar a Dios. Es permitir que su palabra alimente tu interior, que su espíritu te levante cuando tus rodillas flaquean. Es orar sin reservas, sin fórmulas, con sinceridad brutal y fe persistente. Porque aunque la mente dude, el corazón sostenido por Dios no se rinde. Y cuando tu corazón está firme, tus pasos siguen adelante, aunque tiemble el camino, aunque la niebla no aclare, porque no caminas por vista, caminas por fe. Hay quienes creen que esperar en Dios es quedarse quieto, cruzado de brazos, resignado. Pero David enseña otra cosa. Esperar no es pasividad, es una forma activa de confiar. Es decir, Señor, no estoy quieto porque no sepa qué hacer. Estoy quieto porque confío en que tú sí sabes. Es una espera que ora, que adora, que se mueve en obediencia, que sigue sembrando, sigue creyendo, sigue amando, no como quien huye de la vida, sino como quien camina desde otra fuente. Esperar activamente es preparar el corazón, los brazos, la casa, como quien sabe que la promesa viene. Es decirle al alma, aunque no haya señales, yo me preparo igual, porque Dios no falla. Y esa confianza activa se refleja en decisiones diarias, en seguir sirviendo aún cuando estás herido, en seguir sembrando aunque no veas cosecha, en seguir perdonando aunque no haya justicia humana. Esa es la fe que mueve montañas, no porque grite, sino porque persevera. Esperar en Dios es resistir la tentación de tomar el control, de forzar las puertas, de fabricar respuestas. Es creer que cuando Él actúe, será perfecto. Es confiar que mientras esperas, Él no solo está trabajando en el milagro, sino también en ti. Por eso la espera no es castigo, es parte del plan. Y cada segundo que pasa no es tiempo perdido, es tiempo sembrado en el terreno de la eternidad. Al final de todo este salmo, lo que más resalta no es una estrategia, ni un milagro espectacular. Es una oración que nace de la rendición. David entrega todo en manos de Dios. No porque se haya rendido a las circunstancias, sino porque eligió confiar en un Dios que nunca falla. Esa oración, hecha con lágrimas, con cansancio, con esperanza, le enseñó a soltar el control. Y eso es lo que Dios te está invitando a hacer hoy, a decirle, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No puedo más, pero tú sí puedes. Suelto lo que me pesa, lo que no comprendo, lo que no depende de mí. Esa oración no solo libera la carga, también abre el cielo, porque cuando sueltas, Dios toma. Y lo hermoso es que cuando Dios toma el control, todo cambia. Tal vez no de inmediato, tal vez no como esperabas, pero cambia, porque ahora tú ya no estás intentando sostener todo, ahora es Él quien sostiene. La paz viene no cuando todo se resuelve, sino cuando decides confiar. Y esa confianza se construye orando como David, no con fórmulas, sino con sinceridad, no con religiosidad, sino con profundidad, diciendo lo que duele, pero también declarando en quién crees. Esa es la oración que transforma, la que te lleva de la queja a la entrega, del temor a la adoración, del control a la fe. Y una vez que oras así, ya no eres el mismo. Ahora sabes que soltar no es perder. Soltar es confiar. Y confiar es el mayor acto de amor hacia un Dios que nunca te soltará. A veces oramos con una especie de filtro invisible. Decimos lo correcto, lo esperado, lo que otros quieren oír. Incluso ante Dios presentamos una versión editada de nosotros mismos, como si Él no pudiera ver más allá de nuestras palabras. Pero el Salmo 27 nos enseña que Dios no responde a la apariencia, responde al corazón.
La oración sincera, la que nace desde la herida abierta, desde el quebranto real, es la que conmueve el cielo. David no ocultó su miedo, ni disfrazó su angustia. Lloró, gritó, preguntó, suplicó, y Dios no se ofendió, lo escuchó. Porque el poder de la oración no está en la elocuencia, sino en la verdad que carga. Cuando decides hablar con Dios sin máscaras, algo en ti comienza a romperse, pero no para debilitarte, para liberarte. Y es esa libertad la que transforma la oración en un encuentro real. No hay nada más sagrado que un momento en el que le dices a Dios exactamente cómo te sientes, sin filtro, sin guión, sin miedo. Cuando ya no sabes qué decir, pero igual te presentas. Cuando todo en ti quiere rendirse, pero tu alma aún susurra, aquí estoy, Señor. Esa honestidad desarma la religiosidad, rompe el protocolo, abre el cielo, porque Dios no está buscando actores espirituales. Él busca hijos que se acerquen como son. No espera perfección en tu oración, espera verdad. Así que ora con todo lo que eres, con tus preguntas, tus frustraciones, tu esperanza rota, porque allí, en ese altar de vulnerabilidad, Dios responde con consuelo, dirección y propósito. Y transforma tus palabras crudas en una melodía que toca su corazón. Uno de los momentos más desconcertantes para el alma es cuando oras, clamas, esperas, y Dios guarda silencio. No porque haya dejado de existir, sino porque está formando algo que no puedes ver aún. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. A veces Él calla no porque no escuche, sino porque ya habló y ahora te está enseñando a confiar en lo que dijo. David vivió esos silencios. Y no lo interpretó como castigo, sino como un espacio donde la fe crece, porque en el ruido es fácil creer, en el silencio se prueba lo que crees. Si ahora estás atravesando un momento donde no hay respuesta, no lo tomes como rechazo. Tómalo como una invitación a escuchar de otra manera. Hay cosas que solo se revelan cuando el alma aprende a aquietarse, y en ese silencio, aunque no lo notes, Dios está trabajando, está ordenando, sanando, moviendo piezas invisibles. El cielo no está inactivo solo porque tú no escuchas ruido. A veces, el mayor acto de fe es seguir esperando aun cuando no sientes nada, porque eso habla de madurez espiritual, de un amor que ya no depende de emociones, sino de convicción. Si estás en ese lugar ahora, no te desesperes, no lo llenes de ruido humano. Quédate ahí, confiando, porque cuando llegue el momento, su voz volverá a sonar. Y te darás cuenta de que en ese silencio no estuviste solo, estuviste siendo preparado para algo mayor. Uno de los mayores desafíos en la vida espiritual es soltar el control. Queremos saber cómo, cuándo, por qué. Queremos planear cada paso, entender cada giro, pero la fe no funciona así. La fe no es un plan detallado, es una entrega. Y soltar el control no es rendirse al caos, es rendirse a Dios. Hay una gran diferencia. David aprendió a soltar el control sin perder la fe, a confiar sin tener todas las respuestas, a caminar sin ver todo el mapa, porque entendió que el Dios que lo llamó también lo sustentaría. Cuando sueltas el control, no estás cayendo al vacío, estás cayendo en las manos del Padre, y esas manos no solo te sostienen, te dirigen, pero para eso necesitas dejar de aferrarte a tus formas, tus tiempos, tus expectativas. Hay milagros que no suceden porque todavía estás tratando de manejarlos. Hay puertas que no se abren porque aún estás empujando las equivocadas. Soltar el control es una oración silenciosa que dice: Señor, confío más en tu sabiduría que en mi deseo. Y cuando oras así, algo cambia. No siempre afuera, pero sí adentro. Ya no caminas desde el miedo, sino desde la fe. Ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la paz. Porque sabes que aunque tú no controles nada, Dios lo controla todo. Y en su plan, incluso tus errores pueden convertirse en testimonios gloriosos.
Una de las mentiras más crueles del enemigo es hacerte creer que tu historia ya terminó, que después de esa caída, ese error, esa pérdida, ya no hay más páginas para escribir. Pero el Dios que inspiró el Salmo 27 es un Dios de reescrituras. Él no cancela historias rotas, las redime, no desecha los fragmentos, los transforma. Tu historia no termina en el fracaso, termina en su gloria. Y aunque ahora te parezca que todo está perdido, hay un capítulo que aún no has leído. Porque mientras haya vida hay propósito, mientras haya respiración hay esperanza. El enemigo no tiene la pluma, Dios sigue escribiendo, y cuando Él escribe, lo hace con tinta de gracia. No borra tu pasado, lo usa. Cada lágrima, cada herida, cada noche oscura se convierte en parte del mensaje que otros leerán. Y cuando te levantas una vez más, no lo haces desde tus fuerzas, sino desde su poder. Esa es la diferencia. No estás tratando de terminar una historia rota. Estás participando de una historia redimida. Así que no cierres el libro, no apagues la voz, no renuncies al sueño, porque lo que viene no se compara con lo que perdiste. Y cuando Dios culmina una historia, lo hace con honra, con restauración, con victoria. Lo mejor aún no ha sido escrito, y tú, aunque no lo sientas ahora, sigues siendo parte de su plan. A veces confundimos restauración con regresar al punto de dolor. Pensamos que sanar es volver a lo que fue, pero Dios no restaura para llevarte atrás, sino para empujarte hacia algo nuevo. David no volvió a ser el mismo después de cada caída. Fue mejor, más sabio, más profundo, más conectado con Dios. Restaurar no es regresar a la versión anterior de ti, es permitir que Dios construya algo más fuerte a partir de lo que se rompió. Es un acto de gracia que no niega el pasado, pero tampoco lo glorifica, lo sana, lo resignifica, lo usa. Y esa restauración muchas veces duele, porque toca lo que evitaste, confronta lo que ocultaste, despierta lo que dormiste, pero también te renueva, porque no estás siendo remendado, estás siendo transformado. Dios no pone parches, Él hace nuevas todas las cosas, así que no temas cuando Él empiece a restaurar. No es un castigo, es una invitación, no es una repetición, es un renacer, y cuando salgas de ese proceso, no serás una sombra de lo que fuiste. Serás una evidencia viva de lo que Dios puede hacer con alguien que se rinde completamente. Restaurar no es retroceder, es avanzar con cicatrices que ahora cuentan una historia de redención. Todos hemos tenido momentos donde oramos por algo específico, esperando que Dios responda en ese sentido, y no sucede. Nos frustramos, dudamos, cuestionamos, pero luego con el tiempo descubrimos que lo que recibimos fue mucho mejor que lo que pedimos. Porque Dios no siempre da lo que esperas, da lo que necesitas. David pidió escape y Dios le dio fortaleza, pidió respuestas y recibió paz. Y eso es gracia cuando Dios, en su amor, supera tu entendimiento y te sorprende con algo que jamás imaginaste. Lo que no esperabas puede convertirse en tu mayor bendición. Y cuando lo recibes, te das cuenta de que Dios no estaba ignorando tu oración, estaba perfeccionándola, estaba alineando tu deseo con su propósito. Por eso, no temas cuando la respuesta sea diferente. No malinterpretes el no como rechazo. A veces es redirección, a veces es protección y muchas veces es preparación. Porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte. Y cuando entiendes eso, ya no oras solo para que Él te dé algo, oras para que su voluntad se cumpla, porque sabes que su voluntad siempre será mejor. Aunque no la entiendas, aunque duela, porque lo que Él da siempre será más profundo, más completo, más eterno. En muchas ocasiones adoramos esperando algo a cambio,
un milagro, una respuesta, una provisión. Pero David nos muestra una adoración que nace simplemente de saber quién es Dios, una adoración que no espera recibir, sino que se entrega por completo. Esa es la adoración que conmueve el cielo, no la que se basa en condiciones, sino en convicciones. Adorar sin pedir, solo por amar, solo por reconocer su hermosura, su fidelidad, su presencia constante. Esa adoración no solo toca el corazón de Dios, también transforma el tuyo. Cuando decides adorar en medio del dolor, en medio del silencio, en medio de la espera, estás declarando que tu fe no depende del resultado, sino de la relación. Estás diciendo, Señor, si no haces nada más por mí, igual te adoraré. Y esa es la fe madura, la fe que se alimenta de gratitud, no de conveniencia. Adorar así te libera, porque ya no estás negociando con Dios, estás caminando con Él. Ya no estás esperando algo externo para alegrarte, estás viviendo desde una alegría interior que no depende de las circunstancias. Y esa adoración, profunda y sincera, abre puertas que la lógica no puede explicar, porque allí, en el altar del amor desinteresado, Dios se revela con poder. Muchas veces sentimos que Dios está tardando, que oramos, esperamos, creemos y nada cambia. Pero lo que no ves es que el cielo está en movimiento. Dios no está ausente, está obrando. Aunque no lo notes, aunque todo parezca igual, Él está tejiendo algo más grande. David no vio inmediatamente el cumplimiento de todas sus promesas, pero nunca dudó de que Dios estaba trabajando, porque aprendió que el tiempo de Dios no se mide con relojes humanos, sino con propósitos eternos. Lo que parece demora es diseño, lo que parece estancamiento es formación, y mientras esperas, algo se está gestando. Dios está tocando corazones, moviendo obstáculos, abriendo caminos que aún no ves. No es que se haya olvidado de ti, es que está preparando lo que tú no podrías preparar solo. Y cuando llegue, entenderás por qué tuvo que tardar. Porque esa espera formó en ti un corazón que ya no idolatra el milagro, sino que se rinde al milagroso. Y ese corazón, transformado por la paciencia y la fe, es el que está listo para recibir lo que viene. Así que no te desesperes, no reclames, adora, confía, porque mientras tú esperas, Dios trabaja, y cuando Él se mueve, nada permanece igual. Hay momentos donde las palabras no alcanzan, donde el alma está tan rota que ni siquiera puedes articular una frase. Pero aún en ese silencio de quebranto, Dios escucha, porque tus lágrimas también son oración. Son gotas que hablan lo que la voz no puede. Cada lágrima caída delante de Dios es una declaración profunda de necesidad, de confianza, de rendición. El Salmo 56:8 dice que Él recoge tus lágrimas en su redoma, lo que significa que no se pierden, no se olvidan, no se ignoran. Son sagradas, y cuando lloras delante del Señor, estás adorando con tu vulnerabilidad, estás confiando sin explicación, estás amando sin palabras. No te avergüences de llorar en su presencia, no reprimas lo que el alma necesita expresar, porque muchas veces ese llanto es más poderoso que 1000 oraciones habladas. Dios entiende el lenguaje de las lágrimas. Él ve más allá del rostro mojado. Él interpreta el clamor oculto en cada lágrima y actúa a su tiempo, en su forma. Porque esas lágrimas no son señales de debilidad, son semillas de fe. Y lo que hoy se siembra en llanto, mañana se cosecha en gozo. No estás llorando en vano, estás tocando el corazón del Padre. Y cuando eso ocurre, el cielo se inclina, los ángeles se activan, y su mano comienza a escribir una respuesta que aún no ves, pero que ya está en camino. La traición, el abandono, el rechazo, dejan cicatrices profundas, y después de haber sido herido, confiar se vuelve un desafío casi imposible. El corazón se cierra, se protege, se endurece,
Pero Dios no quiere que vivas encerrado en tus heridas. Él quiere sanarte, no solo para que sigas adelante, sino para que puedas volver a confiar. David fue traicionado por quienes amaba, incluso por su propio hijo, pero nunca dejó de creer que Dios podía restaurar lo roto. Y esa restauración comienza cuando decides soltar el temor y permitir que el amor vuelva a entrar. No amor ciego, sino amor sabio, guiado por la voz de Dios. Porque el mismo Dios que te vio llorar es quien te enseñará a abrir tu corazón otra vez. Volver a confiar no es ignorar el pasado, es permitir que no te defina. Es reconocer que aunque fuiste herido, no fuiste destruido. Que aún puedes volver a amar, a creer, a esperar. No por tus fuerzas, sino porque Dios te está haciendo nuevo. Y cuando pones tu confianza, no en las personas, sino en el Dios que las guía, entonces tu corazón se fortalece. No porque todo esté garantizado, sino porque sabes que pase lo que pase, Él te sostendrá. Así que da ese paso, tal vez temblando, tal vez dudando, pero da el paso, porque del otro lado de ese miedo hay nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevos comienzos que el cielo preparó para ti, y esta vez no lo harás solo, lo harás guiado por la mano del Padre. El futuro es uno de los escenarios más intimidantes para el corazón humano, porque es incierto, desconocido, fuera de nuestro control. Y es justo ahí donde el miedo ataca con más fuerza. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si no mejora? ¿Y si pierdo? ¿Y si falla? Pero el antídoto no está en tener todas las respuestas, sino en conocer profundamente el carácter de Dios. Cuando sabes quién ha sido Él hasta aquí, puedes confiar en quién será Él mañana. David enfrentó gigantes, persecuciones, guerras, pero nunca dejó de declarar: el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. No porque su futuro fuera predecible, sino porque su Dios era confiable. Y eso es lo que te sostiene cuando el miedo intenta paralizarte. Recordar lo que Dios ya hizo, cómo te sostuvo, cómo te sanó, cómo te levantó cuando no podías más. Si Él lo hizo antes, lo hará otra vez. No necesitas saber cada paso, solo necesitas saber que Él camina contigo. Y eso basta. Porque el futuro no está en tus manos, está en las manos del que te formó, del que te amó primero, del que dio su vida por ti. Así que cuando el miedo grite, responde con memoria, recuerda y adora, porque el mismo Dios que estuvo ayer estará mañana, fiel, presente, amoroso, y tu confianza no será defraudada, porque quien confía en Dios nunca será avergonzado. Vivimos en un mundo que valora la fuerza, la estrategia, el control, pero en el reino de Dios muchas victorias se alcanzan de una manera contracultural, de rodillas. No es en la lógica, es en la rendición, no es en la pelea, es en la oración. David entendió eso, por eso antes de cada batalla se postraba, no porque fuera débil, sino porque sabía de dónde venía su verdadera fuerza. Las batallas espirituales no se ganan con gritos, se ganan con oración sincera. Cuando el alma se postra, el cielo se levanta, y cuando el cielo se mueve, la tierra responde. Hay puertas que solo se abren cuando oras, hay corazones que solo cambian cuando clamas, hay cadenas que solo se rompen cuando decides pelear de rodillas. No es resignación, es estrategia espiritual. Y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo honra, porque en ese lugar de intimidad, donde nadie te ve, donde tus lágrimas mojan el suelo, Dios está obrando. No estás perdiendo el tiempo, estás librando batallas invisibles que marcarán tu destino. Así que no subestimes el poder de arrodillarte, porque cada vez que lo haces, estás declarando: Señor, no peleo solo, esta batalla es tuya, y cuando la batalla es del Señor, la victoria es segura. El enemigo no ataca al azar, él golpea donde sabe que hay potencial, ataca tus emociones, tus relaciones, tus sueños, porque intuye que hay algo poderoso en ti,
pero lo que no sabe es que cada ataque es una oportunidad para que Dios se glorifique. Lo que Él quiso usar para destruirte, Dios lo transformará en plataforma. La traición que te quebró será el impulso que te hará volar. La pérdida que te desestabilizó será el cimiento de tu llamado, porque Dios no desperdicia el dolor. Lo redime, lo convierte, lo utiliza, y tú, que pensaste que era tu fin, verás que era tu lanzamiento. David fue menospreciado, perseguido, desechado, pero cada uno de esos momentos fue parte del proceso que lo llevó al trono. No porque él lo planeara así, sino porque Dios lo usó todo para bien, y lo mismo hará contigo. No ignores tu dolor, preséntalo, no niegues tu herida, ofrécela, porque allí, en ese lugar de quiebre, Dios construirá algo nuevo, y lo que el enemigo pensó que era su victoria, será tu testimonio. No porque seas fuerte, sino porque tu Dios es fiel, y en sus manos cada herida se transforma en arma, cada lágrima en mensaje, cada caída en testimonio. Prepárate, porque Dios está por usar lo que dolió para impulsar lo que soñaste. Las etiquetas que otros te han puesto no definen quién eres. Las heridas del pasado, los errores cometidos, las palabras que te marcaron, nada de eso tiene la autoridad para determinar tu identidad. Solo Dios tiene ese derecho, y lo que Él dice de ti es eterno, firme, verdadero. David fue llamado muchas cosas antes de ser rey: pastor, niño, insignificante, pero Dios lo llamó hombre conforme a mi corazón. Esa fue su identidad real, y la tuya no está en tu historia, está en su voz. Eres amado, eres escogido, eres perdonado, eres heredero. Esa es tu verdad, y nada ni nadie puede cambiarla. Cuando comienzas a vivir desde esa verdad, todo cambia. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la seguridad. Ya no vives buscando aprobación, porque ya fuiste aprobado. Ya no temes al rechazo, porque sabes que fuiste aceptado por el cielo. Tu identidad no es lo que te hicieron, es lo que Él dijo. Y cuando eso entra en tu alma, empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a orar diferente, porque sabes quién eres y de quién eres. Así que rompe con las mentiras, suelta las etiquetas y abraza tu verdadera identidad, hijo amado del Dios vivo. No eres tu pasado, eres su propósito. Todo en esta vida parece tener un final, una etapa que cierra, una historia que concluye, una puerta que se cierra. Y eso puede generar miedo, nostalgia, incertidumbre, pero con Dios, cada final es solo el inicio de algo eterno. Porque Él no trabaja en ciclos cerrados, sino en líneas de eternidad. Lo que hoy termina no es una pérdida, es una transición. David lo entendió. Cada cierre en su vida fue un preludio a una gloria mayor. Desde el campo a la cueva, de la cueva al trono, del trono al legado. Nada fue en vano, y nada lo es contigo. Cuando caminas con Dios, aprendes a ver los finales con ojos de fe. No como castigos, sino como preparativos. No como pérdidas, sino como siembras. Y sabes que, aunque algo acabe aquí, hay algo eterno que empieza en lo invisible. La promesa de Dios no muere con una temporada. Se extiende, se cumple, se multiplica. Así que si estás enfrentando un final hoy, no temas. Agradece, porque lo que viene es mayor. Y aunque tus ojos no lo vean aún, tu espíritu lo presiente. Dios no cierra una puerta sin tener otra más grande preparada, y en su plan lo mejor no está detrás, está delante. Avanza, el cielo ya te espera. Has caminado por los valles del Salmo 27. Has visto cómo el miedo se convierte en cántico, cómo la espera se transforma en altar, cómo las lágrimas se vuelven oración y el silencio una escuela. Ahora, frente al cierre de este mensaje, quiero decirte algo que no debes olvidar. Dios no solo te ha sostenido, te ha transformado. No eres el mismo que comenzó esta oración. Hay algo nuevo en ti, una certeza, una luz, una rendición que activa promesas. Porque cuando decides dejar todo en manos de Dios, no pierdes el control, lo entregas al único que puede sostenerlo todo sin temblar.
No importa cuán roto haya estado tu corazón, hoy el cielo ha respondido. Y esa respuesta no siempre viene envuelta en milagros visibles, sino en paz que sobrepasa todo entendimiento. En una nueva fe que arde en medio de la noche, en una voz que susurra: no temas, yo estoy contigo. Tu historia no termina aquí, lo mejor aún no ha sido revelado, porque Dios no cierra páginas sin escribir propósitos nuevos. Así que sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando, porque cada palabra que declaraste, cada lágrima que soltaste, cada oración que elevaste ha sido escuchada. El cielo lo registró, y en el tiempo perfecto lo verás con tus ojos. La bondad del Señor te seguirá todos los días de tu vida, y habitarás en su presencia para siempre. Si este mensaje tocó tu alma, escribe en los comentarios con fe: Señor, dejo todo en tus manos, confío en ti. Decláralo con el corazón abierto. Comparte este mensaje con alguien que esté en medio de su valle, y juntos veremos cómo Dios transforma el temor en adoración y la oración en victoria.